15 de octubre de 1989. 6:42 de la mañana. Montañas de San Agustín, al norte del país. Una fina capa de escarcha cubría los tejados inclinados, las cercas de madera y los viejos abetos que rodeaban el sendero rural. Hacía frío. El tipo de frío que quema los dedos antes de que uno alcance la llave para abrir la puerta. En las casas del pequeño poblado de San Agustín, donde vivían apenas 40 familias, ya se oían los primeros radios encendidos, las gallinas inquietas en sus corrales y el sonido intermitente de una motosierra a lo lejos. Ese domingo, todo parecía estar en orden, pero para las 8:30 de la mañana, una vecina, María Contreras, había notado que la familia Huerta no había bajado al pueblo, como hacían cada fin de semana, ni para la compra, ni para la misa, ni siquiera para pasar por la carnicería, como solían hacer sin falta. Lo extraño fue que tampoco respondían al teléfono, y la línea, según la operadora local, estaba activa. La cabaña de los Huerta quedaba a unos 6 kilómetros del último camino asfaltado. Había que subir una cuesta empinada, atravesar un bosque de pinos espesos y luego seguir un arroyo estrecho que desembocaba en un claro. Allí, entre la niebla que no se disipaba hasta bien entrada la mañana, estaba la casa. Una construcción de madera oscura, techos verdes, una hamaca colgando en la entrada y un espantapájaros viejo junto al cobertizo. Era un sitio hermoso, pero solitario. María y su esposo subieron hasta allá cerca de las 10. Fueron a pie. Tardaron más de una hora. Tocaron la puerta. Nadie respondió. Rodearon la casa. Llamaron varias veces por su nombre. Luis, Clara, los niños. Nada. Ni un movimiento. Solo el crujir de las hojas secas bajo sus zapatos y el sonido intermitente de las ramas meciéndose con el viento. La puerta no estaba cerrada con llave. Dentro, la chimenea aún conservaba brasas tibias. Sobre la mesa había 3 tazas con restos de chocolate, una de ellas derramada, un plato con migas, una radio encendida en volumen bajo, pero sin señal, la cama matrimonial deshecha y la de los niños intacta, pero con los peluches perfectamente alineados. No había señales de lucha. Tampoco había equipaje, ropa faltante o dinero desaparecido. Todo estaba allí. Todo. Menos ellos. Luis Huerta, padre de familia, tenía 42 años. Era biólogo, con estudios en la Universidad de la capital. Había decidido mudarse a la montaña con su esposa Clara y sus 2 hijos, Valeria de 9 años y Tomás de 5, por un estilo de vida más tranquilo. Llevaban allí 2 años. Tenían huerto, gallinas, una camioneta Ford vieja y contacto semanal con el pueblo. Nadie había reportado problemas, ni deudas, ni amenazas, ni nada que explicara lo que sucedió. La policía llegó a las 14 horas. Revisaron la casa, los alrededores, el bosque. Trazaron una línea de búsqueda desde el arroyo hasta el límite con el acantilado del lado norte. Nada. Sin huellas, sin sangre, sin pisadas recientes que indicaran una salida. Los perros rastreadores llegaron al día siguiente. Se negaban a cruzar la línea de árboles detrás del cobertizo, pero no marcaron rastro. El caso fue catalogado como desaparición voluntaria, pero nadie lo creyó. Los días pasaron, luego semanas y después meses. Para 1990, el caso de la familia Huerta fue archivado. Nadie volvió a habitar la cabaña. Los pocos objetos personales que quedaban fueron retirados por los abuelos de Clara y llevados a una bodega en el pueblo. Las paredes se humedecieron. Las telarañas aparecieron en los rincones. Solo el espantapájaros seguía en pie, torcido, pero intacto, como si vigilara algo. Y así permaneció todo, hasta el 9 de junio de 2023.
Un grupo de excursionistas subió hasta la cabaña por pura curiosidad. La encontraron aún en pie, dañada, oxidada, pero reconocible. Uno de ellos, el fotógrafo del grupo, bajó al sótano, un cuarto de servicio que no aparecía en los planos originales. Allí, entre polvo, madera podrida y cajas rotas, halló algo que no debería haber estado ahí: un álbum de fotos. Era un álbum familiar, sí, pero ninguna de esas fotos había sido tomada antes de 1989. Eran fotos posteriores, fechadas con tinta, firmadas por Clara Huerta en la contraportada. Fotos de los niños, creciendo. Uno de ellos, el más reciente, mostraba a Valeria con 16 años, 7 años después de su desaparición. Cuando bajaron el álbum al pueblo, lo hicieron con las manos cubiertas. El polvo que lo cubría estaba seco, pero no antiguo, como si alguien lo hubiera colocado allí hace no más de un año. Las hojas estaban en buen estado, protegidas por fundas de plástico, y las fotos no tenían sentido. La primera imagen mostraba a Luis Huerta junto a su hijo, Tomás, en el porche de la cabaña. Pero el niño no tenía 5 años, parecía de unos 8 o 9. En otra, Clara salía colgando ropa con un peinado distinto al que se le conocía, y con arrugas que no estaban en las imágenes familiares anteriores. Lo más inquietante no fue eso, fue que las últimas páginas estaban vacías, salvo por una hoja suelta, con un mensaje escrito a mano. No abrimos la puerta, pero ellos ya estaban adentro. La letra era cursiva, apretada, inclinada hacia la izquierda. Comparada con cartas guardadas por los abuelos de Clara, no había duda. Era su caligrafía. Pero no se sabía cuándo había sido escrita, ni cómo, ni por qué el mensaje estaba ahí, en ese lugar, como si alguien lo hubiera colocado esperando ser encontrado. Esa misma noche, la policía local reabrió el expediente Huerta. Un investigador joven, el teniente Gabriel Zamora, fue asignado al caso. Tenía 32 años y no había nacido cuando la familia desapareció. Pero la historia siempre lo había inquietado. Su madre fue compañera de secundaria de Clara. Recordaba haber visto a Valeria de niña en una visita fugaz al pueblo. Para él, no era solo un caso, era una deuda. Zamora pidió permiso para subir con un equipo forense al día siguiente. Llevaron linternas, cámaras, generadores y comenzaron a registrar la cabaña con detalle. Descubrieron marcas en el piso del sótano, como si algo hubiera sido arrastrado. Un rastro leve de hollín cerca de una vieja chimenea cegada y un panel suelto en la pared trasera que ocultaba una pequeña abertura. Dentro de esa cavidad había una caja metálica sellada con cinta y un trozo de tela doblado con cuidado. La tela era un babero infantil. Tenía bordado el nombre Tomás con hilo azul. Estaba limpio. Zamora envió todo al laboratorio estatal. Los análisis tardarían semanas, pero el caso ya había estallado en redes sociales. Un video publicado por uno de los excursionistas mostraba parte del álbum y captó la atención de miles de personas. Entre los comentarios, uno llamó especialmente la atención. Un usuario anónimo dijo haber visto a Luis Huerta en 1996 en una gasolinera a 40 kilómetros del pueblo, desorientado, con la ropa sucia y sin documentos. Ese dato nunca estuvo en el expediente original. Zamora localizó al administrador de la estación de servicio, que llevaba más de 30 años trabajando allí. El hombre, Ernesto Balcázar, lo recibió en su casa y le mostró una libreta vieja donde anotaba incidentes raros. En la página de marzo de 1996 había escrito:
Hombre con mirada ida, pedía ayuda. Dijo que no recordaba cómo llegó. Llevaba un abrigo con iniciales LH. El abrigo fue descrito con exactitud. Negro, con coderas de cuero y botones de madera. La misma prenda que Luis Huerta usaba en varias fotos familiares. Zamora cruzó la información con reportes hospitalarios. No había ingresos bajo ese nombre, pero encontró algo más extraño. Una mujer internada en un hospital psiquiátrico rural en 1998, sin identificación, había mencionado repetidamente los nombres Valeria y Tomás. Murió un año después. En su expediente no figuraban familiares, pero al ver la foto del álbum, una enfermera reconoció su rostro. Dijo que la mujer era idéntica a una de las pacientes. El rostro de Clara. El teniente Zamora no lo entendía. Era como si los Huerta hubieran seguido existiendo, en fragmentos, como si hubieran sobrevivido, pero separados, desplazados en el tiempo, como sombras atrapadas en distintos momentos. Volvió a la cabaña por tercera vez. Solo. Esa noche, mientras revisaba el sótano con su linterna, notó algo que antes no había visto. Una fotografía pegada en la parte interior de la tapa del álbum, entre el cartón y el plástico. Estaba doblada, oculta. La despegó con cuidado. Era una foto tomada desde el exterior de la cabaña. Mostraba una figura difusa parada en la ventana del segundo piso. Parecía un niño. Pero lo que paralizó a Zamora no fue eso. Fue la fecha escrita en el reverso. 28 de mayo de 2023. 15 días antes de que el álbum fuera hallado. Zamora no dijo nada durante las primeras 24 horas. No registró la foto en el acta de hallazgos. Se la guardó en el bolsillo, escaneó una copia y comenzó a investigar por su cuenta. El detalle que más lo inquietaba no era la figura en la ventana. Era el ángulo. La imagen había sido tomada desde un lugar específico, una elevación de roca detrás de los árboles del lado norte, un punto al que solo se podía acceder con cuerdas o con experiencia de alpinismo. Cuando subió a verificarlo al día siguiente, encontró las marcas frescas de suela en la roca. No eran muchas, 2 pares quizás, y entre las ramas, atada con hilo dental a una raíz, había una cinta de casete, de esas pequeñas tipo microcassette. No llevaba etiqueta ni número. Solo estaba ahí, sucia, como si alguien la hubiera dejado a propósito. Esa noche, Zamora volvió al cuartel. Buscó un reproductor antiguo en la sala de evidencias y escuchó la cinta. Al principio solo había ruido blanco. Luego, una voz de niña, y un canto. Tomás, no abras. Tomás, no hables. Mamá está durmiendo. Mamá está en el muro. El audio duraba apenas 30 segundos, pero lo repitió 6 veces, siempre igual, con una melodía lenta, casi infantil, como una canción de cuna recitada sin emoción. La voz, aunque distorsionada, sonaba joven, lo suficiente para parecer una niña de entre 8 y 10 años. Pero lo que no coincidía era el fondo. Cada vez que el canto se repetía, algo cambiaba detrás. Un crujido, un golpe, como si alguien o algo se moviera cerca del micrófono. Zamora contactó a un perito acústico. Le pidió un análisis de espectro para identificar sonidos de fondo. El informe llegó 2 días después, y lo que detectaron no podía explicarse. En el último ciclo del audio, en el segundo 28, una voz más grave susurraba algo en la pista derecha. La frase fue ralentizada, limpiada. Lo que decía era: ¿te acuerdas cuando llorabas frente al álbum? Ese mismo día, Zamora volvió a ver el álbum con atención, página por página. Esta vez, revisó las fotos con luz ultravioleta, usando el equipo de la Fiscalía, y encontró algo más.
En el reverso de la imagen donde Valeria aparecía con 16 años, había un dibujo apenas perceptible. Una casa. No la cabaña, una distinta, más grande, con torreón, ventanas angostas y lo que parecía ser un símbolo en el tejado. Un círculo dividido por una línea. Ese dibujo no existía en el papel fotográfico original. No podía haber estado ahí desde el inicio. Y sin embargo, ahora aparecía, como si alguien lo hubiera añadido entre la tinta y el tiempo. La investigación se filtró a la prensa. Los medios hablaban de la familia que vivió después de morir, de fotos imposibles y pruebas paranormales. El teniente Zamora fue apartado del caso tras filtrar la cinta al equipo forense, sin autorización judicial. Pero no se detuvo. Siguió por su cuenta. Decidió buscar el origen del álbum. No en la cabaña, sino en los alrededores. Y ahí fue cuando encontró algo más. A 1,5 kilómetros al este, bordeando el arroyo que se seca en verano, descubrió una estructura derruida entre los árboles. No estaba en ningún mapa, ni siquiera en los registros catastrales antiguos. Era como una ermita o un oratorio de piedra, cubierto de raíces y musgo. Tenía una única puerta, oxidada, y un campanario sin campana. Pero lo más inquietante era lo que había adentro. Una pared entera de roca blanca tallada con fechas, cientos de ellas, sin nombres, solo fechas. Algunas eran de años pasados, otras aún no habían llegado. En la base una inscripción. Aquí viene lo que no se ve. Zamora anotó cada fecha en su libreta. Buscó coincidencias. Encontró 3 que ya habían ocurrido. 15 de octubre de 1989, 28 de mayo de 2023 y 17 de julio de 1989, 2023. Esa última aún no había llegado. Faltaban 5 días. Zamora no supo explicarlo, pero algo dentro de él, una mezcla entre miedo y certeza, le dijo que si regresaba a la cabaña ese día, algo iba a pasar. Y así lo hizo. 17 de julio de 2023, el día señalado. Gabriel Zamora subió solo, sin orden judicial, sin autorización del cuerpo. Llevaba una mochila con víveres, una grabadora, su linterna y el álbum. Había decidido pasar la noche en la cabaña, no por valentía, ni por superstición, sino porque en el fondo sentía que algo lo estaba llamando. No sabía si eran ellos, o si era algo más. Llegó poco antes del anochecer. El cielo estaba cubierto, sin estrellas. El aire, denso. Como si la montaña se negara a respirar. Dentro de la cabaña todo seguía igual. Los platos en la mesa, las tazas vacías, el olor a madera vieja. Colocó su saco de dormir en el piso del salón y se sentó frente a la chimenea apagada. El álbum estaba sobre sus rodillas. Durante horas nada ocurrió, solo el viento. Pero a las 3:17 de la madrugada, hora exacta, la radio portátil que llevaba comenzó a emitir estática, un zumbido irregular entrecortado. Luego, por un instante, una voz. Otra vez. Otra vez. Otra. Era la misma voz que había escuchado en la cinta. La misma cadencia, el mismo tono infantil, pero ahora venía de afuera. Zamora salió con la linterna. No había huellas, ni pasos, solo silencio, hasta que algo lo hizo girar. En la ventana del segundo piso, la misma de la fotografía, una figura estaba parada, inmóvil, sombra contra sombra. Pero era real, no un reflejo, no una ilusión. Alzó la linterna. La figura desapareció. Subió corriendo. El cuarto estaba vacío, pero había algo nuevo en el suelo. Un cuaderno. Era uno de los cuadernos escolares que la familia Huerta había usado para educar a sus hijos en casa.
En la primera página, con letra temblorosa, se leía: «Papá ya no canta, mamá duerme de pie, y Tomás no es Tomás». Zamora hojeó las páginas. En muchas de ellas, dibujos en crayón, espirales, ojos, una puerta, un reloj sin manecillas. En una cabaña dibujada desde el exterior, pero desde arriba, como si quien la dibujó estuviera viéndola desde el cielo. Y en otra, una figura sin rostro, sosteniendo un álbum entre las manos. Entonces ocurrió. La puerta del cuarto se cerró sola. Zamora bajó corriendo. Pero la escalera ya no era la misma. La casa no era la misma. Los muebles no estaban en su sitio. Las paredes tenían fotos clavadas con chinchetas. Fotos de personas que él no conocía. Pero en todas, alguien sostenía el mismo objeto: el álbum. Una grabación en su bolsillo comenzó a sonar. No la había activado, pero reproducía su voz. Una que él no recordaba haber dicho: «Están atrapados en la foto. Todos, porque nadie los recuerda bien». Salió como pudo. Cayó por la pendiente trasera. Rodó entre ramas secas. Se golpeó la cabeza. Perdió el conocimiento. Cuando despertó era de día. Estaba a 300 metros de la cabaña, junto al arroyo. El álbum ya no estaba con él. Pero había algo más. Sobre su pecho, cuidadosamente colocado, estaba el babero azul con el nombre de Tomás. Y en la tela, bordado con hilo rojo, una fecha: 2024. Zamora fue hallado por un grupo de guardabosques horas después, deshidratado, con un hematoma en la cabeza y signos de desorientación. Lo trasladaron al hospital regional, donde permaneció bajo observación durante 3 días. No habló con nadie. No hizo declaraciones. Solo repetía una frase cuando creía que nadie lo escuchaba. Los vi. Estaban ahí, pero no eran ellos. Cuando por fin lo dieron de alta, se dirigió a la fiscalía. El caso había sido cerrado de nuevo. Oficialmente no se halló ninguna evidencia concluyente. El álbum desapareció. No hubo grabaciones válidas. La cinta del microcassette se desmagnetizó. El informe del perito fue extraviado. Y la carta firmada por Clara fue clasificada como falsificación. Pero Zamora sabía que no era así. Y no era el único. Días después, una joven periodista, Andrea Nieto, del periódico local El Altiplano, lo contactó. Había seguido el caso por años. Su madre había sido compañera de Valeria Huerta en 3er grado de primaria. Andrea conservaba una caja con dibujos, trabajos escolares y una foto en particular. Una imagen grupal donde se veía a Valeria sonriendo, con una cinta amarilla en el cabello. Zamora reconoció la sonrisa, pero también algo más. En el fondo de esa fotografía, junto al marco de la ventana, se veía una figura borrosa, muy similar a la figura que él había visto en la fotografía escondida dentro del álbum. Era imposible. 2 décadas de diferencia, 2 soportes distintos y la misma sombra, en el mismo ángulo. Andrea le mostró algo más. Un día antes de la desaparición, Valeria escribió en la parte trasera de una hoja de tareas una frase que nadie había comprendido entonces. «No quiero salir en el álbum, porque no me voy a quedar». Zamora la miró, pálido. La palabra álbum aparecía una y otra vez, como si hubiera sido una advertencia, como si no fuera solo un objeto, sino una frontera, una caja de memoria donde el tiempo no sigue sus reglas. La periodista propuso algo: ir a la cabaña, una última vez, pero no solos. Organizaron una expedición documentada, con cámaras, drones y 3 testigos.
un antropólogo forense, un especialista en fotografía análoga y un restaurador de papel antiguo. Llegaron al sitio el 3 de agosto de 2023. Lo que encontraron no tenía explicación. La cabaña seguía en pie, pero no era exactamente igual. Las ventanas habían cambiado. Las tablas de la fachada estaban más nuevas en un lado, más podridas en otro, como si se hubieran reconstruido desde adentro. Al entrar, todo parecía vacío, hasta que uno de los técnicos encontró, detrás del espejo del baño, una caja de hojalata con un doble fondo. Dentro había otro álbum. Este no tenía portadas, solo páginas sueltas, numeradas a mano. La primera mostraba a la familia Huerta, sentados en el porche, todos sonriendo, mirando directamente a la cámara. Pero la imagen era borrosa, no por edad, sino porque bajo luz UV aparecían múltiples exposiciones superpuestas, como si la misma foto hubiera sido tomada una y otra vez. La segunda imagen era aún más perturbadora. Mostraba a Andrea Nieto, de niña, en una silla de plástico, mirando al frente. En la parte inferior, escrita con lápiz, se leía: «Ella también vendrá». Andrea aseguró que esa foto nunca existió, que nunca estuvo en esa cabaña, pero su rostro, su ropa, incluso el reloj en su muñeca, coincidían con una imagen familiar tomada cuando tenía 8 años. Una imagen que, según ella, se perdió años atrás. Zamora ya no dudaba. El álbum no era un simple objeto, era una especie de registro, un archivo flotante, una trampa para momentos, para personas, para los que no eran vistos, para los que se pierden o se desdibujan, y quien lo manipula corre el riesgo de aparecer en sus páginas. Esa noche, antes de cerrar la cabaña y sellarla con una orden municipal, el restaurador halló una última hoja, arrugada, entre los tablones del desván. Era una Polaroid. Mostraba a Gabriel Zamora, de espaldas, caminando hacia la entrada de la cabaña. Fecha escrita a mano: 2024. Nadie sabía quién la tomó. Nadie recuerda haberla puesto allí. Y sin embargo, ya estaba en el álbum. El 14 de febrero de 2024, un operario de mantenimiento del Archivo Municipal de San Agustín encontró algo inesperado. Estaba limpiando una sección de documentos viejos cuando un sobre marrón cayó desde lo alto de una estantería. No tenía remitente, solo una palabra escrita a mano en la parte exterior: devolver. Dentro había una fotografía. Era una copia impresa en blanco y negro del álbum original. Mostraba a los 4 miembros de la familia Huerta, pero no en la cabaña. Estaban sentados en un banco de piedra, en lo que parecía ser un parque desconocido. Sonreían, pero los ojos no miraban al frente, miraban hacia algo fuera del encuadre. En el reverso, una frase: «Si no los recuerdas bien, volverán». El sobre fue entregado a la Fiscalía, que lo archivó sin abrir expediente. Para entonces, el teniente Gabriel Zamora ya no trabajaba allí. Se había retirado sin explicación. No dejó notas ni cartas, solo una caja con copias del álbum, recortes de prensa y una carta para Andrea Nieto. La carta decía: «Hay cosas que no deben contarse, Andrea, pero hay otras que deben recordarse siempre. No por ellos, por nosotros. Porque si el tiempo se rompe, lo único que lo puede volver a unir es una imagen verdadera. Una donde estemos todos, donde seamos nosotros, donde sepamos qué día es, qué hora, qué lugar. Porque así no podrán cambiarlo otra vez». Desde entonces, nadie ha vuelto a subir a la cabaña. Unos dicen que fue derrumbada, otros que aún está allí,
entre los árboles, esperando. Algunos aseguran haber escuchado risas de niños en las noches frías. Otros, haber visto luces encenderse brevemente en las ventanas cuando la niebla baja. Y hay quienes afirman, aunque sin pruebas, que si uno permanece el tiempo suficiente frente al álbum, mirando una foto en particular, podrá verse a sí mismo. No como es ahora, sino como fue o como será. Cuando le toque desaparecer. El 14 de febrero de 2024, un operario de mantenimiento del Archivo Municipal de San Agustín encontró algo inesperado. Estaba limpiando una sección de documentos viejos cuando un sobre marrón cayó desde lo alto de una estantería. No tenía remitente, solo una palabra escrita a mano en la parte exterior: devolver. Dentro había una fotografía. Era una copia impresa, en blanco y negro, del álbum original. Mostraba a los 4 miembros de la familia Huerta, pero no en la cabaña. Estaban sentados en un banco de piedra, en lo que parecía ser un parque desconocido. Sonreían, pero los ojos no miraban al frente. Miraban hacia algo fuera del encuadre. En el reverso, una frase: si no lo recuerdas bien, volverán. El sobre fue entregado a la fiscalía, que lo archivó sin abrir expediente. Para entonces, el teniente Gabriel Zamora ya no trabajaba allí. Se había retirado sin explicación. No dejó notas ni cartas, solo una caja con copias del álbum, recortes de prensa y una carta para Andrea Nieto. La carta decía: hay cosas que no deben contarse, Andrea, pero hay otras que deben recordarse siempre. No por ellos, por nosotros. Porque si el tiempo se rompe, lo único que lo puede volver a unir es una imagen verdadera. Una donde estemos todos, donde seamos nosotros, donde sepamos qué día es, qué hora, qué lugar. Porque así no podrán cambiarlo otra vez. Un mes después, un niño de 7 años se perdió durante una excursión escolar en otra región montañosa, a más de 200 kilómetros de San Agustín. Lo buscaron durante 3 días. Cuando finalmente lo encontraron, estaba descalzo, cubierto de barro, pero en perfecto estado físico. Llevaba algo en la mano. Un recorte fotográfico, viejo, roto por la mitad. Mostraba a una niña y un niño tomados de la mano frente a una cabaña. En el dorso, con letra infantil, se leía: yo también salgo aquí, pero no estaba. El niño no recordaba cómo lo obtuvo. Solo dijo que lo encontró en una caja de piedra con muchas fotos mojadas. La policía no halló tal caja. Pero días después, otro niño, esta vez en el sur del país, apareció con un objeto parecido. Un negativo fotográfico, enrollado con 3 imágenes. La primera borrosa, la segunda sin figuras humanas. La tercera, mostrando una silueta idéntica a Gabriel Zamora de espaldas, entrando en una estructura de madera. Andrea Nieto, al revisar las imágenes, lo dijo en voz baja, casi como un susurro: no están atrapados en el tiempo, están atrapados en el recuerdo. Hoy, nadie sube a la cabaña. Algunos dicen que ya no existe, que fue tragada por la tierra. Otros, que solo aparece para quienes tienen un recuerdo roto, una ausencia mal cerrada, una pérdida que nunca se explicó. Dicen que si caminas por la montaña en ciertas noches, con una foto en el bolsillo y una pregunta en la cabeza, podrías oír pasos detrás de ti. Y si te detienes, si no corres, si simplemente giras, podrías verlos, no como eran, sino como tú los recuerdas. Porque el álbum, dicen, no guarda fotografías, guarda los espacios vacíos donde alguien debería estar. Y cuando encuentra uno, lo llena.